Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Giancarlos y hoy vamos a hablar sobre el proceso económico, ¿ya? Hoy vamos a hablar un poco del proceso económico. Profe, pero para hablar un poco del proceso económico, un poco qué hay que saber, ¿no? Bueno, lo importante que tenemos que saber para hablar un poco del proceso económico es del tema pasado, lo que hemos visto, ¿no? El tema de economía pasado. Vamos a hablar un poco de necesidades, de bienes y de servicios. No sé si te acuerdas. Un poco de necesidades en la cual nosotros, todos los seres humanos, buscamos la satisfacción de nuestras necesidades. Todos los seres humanos buscamos nuestra satisfacción de necesidades y tenemos que, digamos, lidiar con nuestros recursos escasos que tengamos, ¿no es cierto? Los recursos escasos, ¿qué sería, profesor? El dinero y el tiempo. Bueno, lidiar con esos recursos escasos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades que nosotros podamos tener. Recuerda que nuestras necesidades son ilimitadas, ¿ya? Nuestras necesidades son ilimitadas. ¿Ya, chico? Listo. Después hemos visto un poco de los bienes, ¿ya? Para, digamos, cumplir nuestras necesidades, tenemos que, digamos, adquirir ciertos bienes, ¿ya? Había dos tipos de bienes, bienes naturales o bienes libres y bienes económicos. Los bienes libres es los que están en la naturaleza, la lluvia, los rayos del sol, los que están en la naturaleza, y los bienes económicos son, digamos, lo que tú compras para adquirirlos, ¿ya? O sea, tú gastas un cierto dinero para poder adquirir esos bienes, ¿ya? Digamos que la mayoría de los bienes que nosotros adquirimos son bienes económicos, ¿ya? La mayoría de bienes que nosotros adquirimos son bienes económicos. O sea, que están ligados para, digamos, para satisfacer una cierta necesidad, pero también para generar ingresos al dueño, al fabricador de ese bien, ¿ya? Al fabricador de ese bien. ¿Ya estamos, chicos? Entonces, ahí tenemos los bienes. Y después vienen los servicios, ¿no? Que son los servicios públicos y los servicios privados. Digamos que son la parte en la cual se presta un cierto servicio, para satisfacer también un cierto bien, ¿no? Para satisfacer un cierto bien. Esas clases ya lo hemos visto, digamos, la semana pasada, ¿no? En la última clase de economía. Ahora, hablemos un poco del proceso económico, ¿ya? ¿Qué es el proceso económico y por qué es importante en nuestra economía? ¿Ya? ¿Por qué es importante en nuestra economía? A ver, comencemos. Para satisfacer sus necesidades, el hombre requiere de alimento, vestimenta, requiere de otros instrumentos, requiere de calzado, requiere de tecnología. O sea, el ser humano para satisfacer necesidades necesita de una serie de bienes. Ya lo estuvimos hablando, ¿no es cierto? Requiere de una serie de bienes. Requiere bienes para su seguridad, requiere bienes para su transporte, requiere bienes para su comunicación, para su vivienda, para su ocio, para su salud, para su trabajo, para su alimento. O sea, el ser humano para satisfacer necesidades requiere de muchos bienes, ¿ya? Requiere de muchos bienes. Es por eso que es importante la clase anterior, ¿ya? Y la importancia del tema de los bienes, ¿ya? Entonces, si nosotros necesitamos bienes, profe, para satisfacer nuestras necesidades, ¿qué tenemos que hacer? Estos bienes se van a obtener a través de ¿qué? De diversas actividades económicas, ya de diversas actividades económicas como la agricultura, la construcción, la industria, entre otras. O sea, estos bienes que hemos mencionado, que son bienes para la seguridad, bienes para el transporte, bienes para la comunicación, se van a adquirir, se van a obtener gracias a las diversas actividades que realiza el hombre, ¿ya? Se va a desarrollar gracias a las diversas necesidades que realiza el hombre. El hombre, digamos, se va a dedicar a diversas actividades, ¿ya? Puede ser de sector primario, de sector secundario y de sector terciario. Puede ser de estos principales tipos de sectores. El sector primario básicamente ve un poco el sector de la extracción y la producción, ¿no es cierto? La extracción y la producción. El sector secundario ve, digamos, el proceso de transformación de un bien, ¿ya? El transformación de un bien. Y el sector terciario ve de los servicios, ¿no? Aquellas personas que trabajan dando servicios, ¿no? Como un docente, ya como un docente que presta sus servicios. Entonces, cada persona, tus padres, tú, cualquier persona se va a dedicar a una actividad económica específica. Puede ser del sector primario, digamos, se puede dedicar, digamos, a la extracción de minerales, digamos, o a la extracción de peces, o sea, puede ser un pescador, o puede ser productor, como, digamos, agricultor,
o puede ser ganadero, digamos, sector primario. Puede ser el sector secundario, llamado que se dedica a una empresa a transformar bienes, digamos, a fabricar polos, a fabricar zapatos, a elaborar productos de alimentos industriales, etcétera, etcétera, ¿no? Sector secundario de transformación de materias primas. Y el sector terciario que brinda simplemente sus servicios, ¿no? Puede ser un abogado, digamos, un ingeniero, un profesor, o sea, todas las personas nos dedicamos, o un comerciante, ¿no? También un comerciante, todas las personas nos dedicamos a un tipo de sector. Entonces, ¿cómo se obtienen esos bienes? ¿Cómo se adquieren esos bienes que necesitamos siempre, todos los días? ¿Cómo se adquieren esos bienes? Se obtienen a través de las diversas actividades económicas que realiza el hombre. Si el hombre no realizaría actividades económicas, pues no podríamos adquirir estos bienes, pues no podríamos adquirir estos bienes, chicos. Entonces, ahí está claro, ¿no es cierto? Entonces, primero, nosotros partimos de la premisa de que nosotros tenemos necesidades, tenemos un sinfín de necesidades, ¿ya? En la cual buscamos satisfacerlas. Para satisfacer las necesidades tenemos que adquirir bienes. ¿Y cómo se adquieren esos bienes? Esos bienes se adquieren a través de diversas actividades que se dedica el hombre, ¿ya? A través de las diversas actividades que se realiza el hombre, ¿ya? Que puede ser la agricultura, la construcción, la industria, entre otras, ¿ya? Ahora, profesor, entonces, el proceso económico, entonces, es el conjunto de actividades económicas que el hombre realiza con el fin de crear recursos necesarios para satisfacer necesidades, ¿ya? Ese es el proceso económico. El proceso económico es el conjunto de actividades económicas que el hombre realiza, ¿ya? Que el hombre realiza con el fin, ¿ya? De crear recursos necesarios. Ese es el fin del proceso económico, crear recursos necesarios para satisfacer necesidades, ¿ya? Para satisfacer necesidades del hombre, ¿ya? Entonces, ese es el fin del proceso económico, crear recursos necesarios para satisfacer necesidades del hombre, ¿de chico? Entonces, ¿qué es el proceso económico? Un conjunto de actividades que va a realizar el hombre, va a realizar un conjunto de actividades con el fin de crear recursos necesarios para satisfacer nuestras necesidades. Genial. Entonces vamos por cada una de las etapas del proceso económico. Acá vemos una partecita mía. La producción, la circulación, la distribución, el consumo e inversión. Tiene 5 etapas, ya 5 etapas el proceso económico. Producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Primera etapa, producción. Segunda etapa, circulación. Tercera etapa, distribución. Cuarta etapa, consumo. Y quinta etapa, inversión. ¿Ya? Quinta etapa, inversión. Esto puede ser un ciclo, ¿ya? Un ciclo de proceso económico, ¿ya? Si nosotros, digamos, estamos subsumidos, ¿ya? Sumergidos en el proceso económico, estamos dedicados a todo este proceso económico, ¿ya? Nosotros estamos involucrados, nos vemos involucrados en todo este proceso económico. Y lo vamos a ver parte por parte y después, digamos, en las demás clases vamos a ir más detalladamente, más a profundidad cada una de ellas, ¿ya? Ahora vamos a hablar de forma general. Ahora vamos a hablar de forma general de cada una de ellas, ¿ya, chicos? Listo. Acá, nos encontramos acá. A ver. Comenzamos primero por el proceso de producción, que es la primera etapa. Producción. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando te hablan de producción? Claro, ¿no es cierto? De producir, ¿no es cierto? Producción viene de producir. Entonces, profe, ¿qué vamos a producir? En la etapa de producción, en el proceso económico, la primera etapa de producción, ¿qué vas a producir? ¿Pero qué vas a producir? Acá se van a producir los bienes, ¿ya? Esta etapa de producción es muy importante porque se van a producir los bienes, ¿ya? Se van a producir los bienes, ¿ya, chicos? Se van a producir los bienes. Entonces, como esta etapa es muy importante porque se van a producir los bienes, estos bienes van a servir posteriormente para satisfacer las necesidades del ser humano, ¿ya? Del ser humano. Entonces, tenemos la primera etapa, producción, pero la producción necesita de unos factores que son necesarios para la producción. Profesor, ¿qué factores son necesarios para la producción? Son el factor naturaleza, el factor trabajo y el factor capital. Recuérdalo, los 3 factores de la producción, naturaleza, trabajo y capital, ¿ya? Naturaleza, trabajo y capital, que son los factores necesarios para la producción. Sin naturaleza, yo no puedo producir.
Sin trabajo tampoco no puedo producir. Y sin capital, obvio que no puedo producir. ¿Ya? Entonces, hagamos un simple ejemplo. Digamos que yo quiero producir pan. ¿Ya? He visto que las ganancias de un panadero tiene buenos, ahora en esta coyuntura, hay buenas, digamos, demanda de pan. Entonces, quiero producir pan. Ya, voy a producir pan. Entonces, como yo voy a producir pan, ya, voy a producir el bien pan, un bien que es el pan. Entonces, necesito de 3 factores, ¿no es cierto? Comenzamos por la naturaleza. A ver, naturaleza. ¿Qué, digamos, qué producto o qué producto me va a ayudar para fabricar o para producir pan? ¿Qué producto de la naturaleza? Ah, el trigo, claro, el trigo. ¿Por qué? Porque sin el trigo no tengo ¿qué? Lo principal para el pan, la harina. Ah, genial, la harina. Entonces, el bien fundamental para armar un pan es el trigo, ¿no? Porque el trigo es el bien natural, es el factor naturaleza el trigo, ¿ya? Y otro factor naturaleza, pues el terreno en el cual se elabora la agricultura, porque sin ese terreno en el cual se elabora la agricultura, pues no puede nacer el trigo, ¿no es cierto? Entonces, otro factor natural. Entonces, ¿necesitamos del factor natural? Claro que sí. Ahora, el terreno donde está mi empresa o donde está mi panadería, el terreno, factor natural. El terreno, pues el espacio en el cual yo, digamos, me estoy ubicando mi panadería, también sería un factor natural. ¿Te das cuenta? El factor natural es muy importante. Ya, el factor natural es muy importante. Ahora vayamos al factor trabajo. Necesito trabajadores para fabricar, para producir mis panes. Pues obvio que sí, necesito mis trabajadores, necesito las personas que puedan elaborar el pan, ¿ya? Que puedan masar el pan, ¿ya? Y necesito personas que puedan atender en la panadería que yo pienso abrir. Entonces, ahí está mi factor trabajo. Ahí está el factor trabajo que sería el factor trabajo humano, ¿no? El factor trabajo humano. Y capital, profesor, ¿qué es capital, profe? Lo hemos visto en la clase pasada. Ya tú sabes lo que es un bien de capital, ¿no es cierto? Un bien de capital es un bien la cual te permite producir otros bienes, ¿ya? Repito, un bien de capital es un bien que te permite producir otros bienes, ¿no es cierto? Te permite producir otros bienes. Por lo tanto, si el bien de capital me permite producir otros bienes, en la panadería, ¿cuál sería mi bien capital? ¿Cuál sería mi bien capital? Ah, genial, el horno, muy bien. ¿En dónde yo, digamos, elaboro mi pan? En el horno, ¿no es cierto? Por lo tanto, el horno es un bien capital porque me va a permitir producir otros bienes, por lo tanto, el pan, ¿no es cierto? El horno sería un bien capital. Entonces, la producción, la producción necesitaría siempre, siempre estos 3 factores, ¿ya? Estos 3 factores. Naturaleza, trabajo y capital, ¿ya? Naturaleza, trabajo y capital. Siempre, ¿ya, chicos? Entonces, recuérdalo. Proceso de producción, el primer proceso de producción, ¿qué va a hacer? Producir. ¿Ah? La primera etapa del proceso económico es la producción. ¿Qué se va a dedicar? Producir. ¿Qué va a producir, profesor? Bienes. ¿Qué bienes? Bienes. Pues bienes para satisfacer las necesidades de las personas. Bienes y servicios, ¿ya? Entonces, pero siempre que se va a necesitar en esta etapa de la producción, los 3 factores, ¿no? Los 3 factores económicos. ¿Cuáles son? Muy bien, naturaleza, trabajo, genial, y capital. Excelente. Estamos bien entonces. Estamos bien. Después del proceso de producción, pasamos al proceso de circulación. Pasamos al proceso de circulación. En el proceso de circulación, tu nombre, ¿qué te dice, no? Segunda etapa del proceso económico, circulación. Circular. ¿Va a circular qué? Genial. Va a circular los bienes o los servicios producidos por quién. Claro, por la producción. Necesita circular. Ahí se va a circular los bienes y servicios. En la circulación, como se va a circular los bienes y servicios. Entonces, como se va a circular los bienes y servicios, como se va a circular, entonces ahí tenemos la conexión entre ¿qué? Entre la industria, el mercado y la familia. Ya se van a unir los 3 principales actores, ya los 3 principales actores del proceso económico. La industria, porque la industria, ¿qué va a hacer? La industria va a producir. La industria va a producir, ¿qué? Los bienes, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo te pregunto, ¿cuál es, digamos,
el emblema de la producción, la industria, puesto que la industria va a producir los bienes. Entonces, la circulación va a unir a los tres actores principales de la economía: la industria, el mercado y las familias, ¿ya? La industria, el mercado y las familias, ¿ya? La industria, el mercado y la familia. Eso va a ser, digamos, en la circulación, porque de la industria se va a pasar al mercado y del mercado van a pasar a las familias, van a pasar a las familias. En este proceso de circulación aparece el mercado y es en el mercado donde, digamos, se van a colocar los precios de los bienes y los servicios, ¿ya? Repito, es en el mercado donde se van a colocar los precios de los bienes y los servicios. Profesor pregunta, ¿pero por qué no se colocan los precios en la producción? Ah, no se colocan los precios en la producción porque en la producción el productor, o sea, el empresario que elabora su producto, lo va a vender al mercado, ya lo va a vender al mercado. Y es en el mercado donde se va a fijar los precios. Se va a fijar los precios que el consumidor va a adquirir, ya que el consumidor va a adquirir. Entonces, el mercado es el intermediario, ¿no? El intermediario entre el intermediario, para que tú puedas, digamos, obtener ese bien. Por lo tanto, en la circulación va a juntar los tres actores, ¿ya? Recuérdalo siempre. Industria, mercado y las familias. Y es en el mercado donde se van a, muy bien, donde se van a colocar los precios de quiénes, de los bienes. Eso va a depender mucho de la oferta y la demanda, ¿ya? ¿Qué tanta oferta tiene un producto? ¿Qué tanta demanda tiene un producto? Eso va a depender mucho de ello. ¿Estamos, chicos? Pero eso lo vamos a ver más detalladamente cuando hablemos de circulación, pero quiero hablar de manera general. Ahora pasemos a la distribución. Tercer proceso del proceso económico. O tercera etapa, la tercera etapa del proceso económico, la distribución. Pero, ¿qué te suena la palabra distribución? Hay que jugar mucho. Distribución. Distribuir. Genial. Distribuir. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos, mira, acá vamos a distribuir, se va a distribuir, digamos, las ganancias, o bueno, se va a distribuir lo que se obtiene de un bien, digamos, comprado. O sea, acá se va a distribuir el dinero obtenido después de la producción, ¿ya? Se va a distribuir el dinero obtenido después de la producción. O sea, yo, como soy un empresario, supongamos, de calzado, voy a producir 300 calzados. Ya voy a producir 300 calzados. Todo el dinero que consiga de mis 300 calzados vendidos, ¿van a ser para mí? No, no van a ser para mí. Van a ser distribuidos. Genial, van a ser distribuidos. Genial, excelente. Todo el dinero que yo consiga de mi elaboración de un bien, de la elaboración de un bien, o de producir un bien, el dinero que yo consiga de ello va a ser distribuido. No todo va a ser para mí. Profesor, ¿por qué no todo va a ser para ti? ¿Por qué? Porque yo al momento de producir, ¿qué necesité primero? Vamos de nuevo a la primera fase. ¿Qué necesité primero? Tres factores. Genial. Necesité tres factores. Naturaleza, trabajo y capital. Genial. Ahora, tengo que retribuir de una forma a esos tres factores. ¿No es cierto? Lo tengo que retribuir. Genial. Tengo que retribuir esos tres factores. Por lo tanto, en mi distribución yo voy a retribuir esos tres factores que necesité para yo producir un bien. ¿Ya? Para yo producir un bien. Entonces, la distribución, ¿qué va a hacer, profe? La distribución, como dice su nombre, ¿no? Distribuir a mis factores, a mis factores productivos. Ya comenzamos por la naturaleza. A la naturaleza, ¿de qué manera yo voy a retribuirla? ¿Ya? ¿De qué manera voy a retribuir la naturaleza? A través de la renta, ¿ya? A través de la renta, ¿ya? A través de la renta yo retribuyo a la naturaleza. Profe, o sea, yo voy a pagar una cierta renta por el espacio en el cual yo me encuentro alojado. Por ejemplo, yo estoy alquilando el espacio para que esté mi industria ahí. Entonces, yo voy a siempre pagar una renta por la naturaleza, ¿ya? Entonces, la naturaleza, ¿cómo se le distribuye? Con la renta. Recuérdalo, ¿ya? La naturaleza se le distribuye con la renta. Después sigamos con el trabajo. El trabajo, ¿he necesitado trabajadores para que elaboren mi producto? Pues obvio que sí. ¿No es cierto? Obvio que sí, he necesitado trabajadores. A esos trabajadores, ¿qué le voy a pagar?
Pues un salario, ¿ya? Le voy a pagar un salario. Entonces, el trabajo, ¿cómo se le retribuye? Con salario. Genial, el trabajo se le retribuye con salario. Genial, queda. Y después el capital. El capital, bienes de capital. ¿Qué era el bien de capital? Los bienes que me ayudan a producir otros bienes. Muy bien. Al capital yo lo voy a retribuir con intereses, ¿ya? El capital se retribuye con intereses. Chicos, el capital se le retribuye con intereses. Digamos que a mí me están prestando un cierto, digamos, una máquina, entonces voy a atribuirlo con intereses, ¿ya? Me están prestando dinero con intereses, ¿ya? Voy a pagarlo con intereses. Entonces, ese capital siempre se le va a retribuir con intereses, ¿ya? Todo se retribuye, todo bien de capital se retribuye con intereses, ¿ya? Todo bien de capital se retribuye con intereses, ¿ya, chicos? Listo. Empresa. ¿Qué busca todo empresario? ¿Qué busca todo empresario? Excelente. Pues ganancias, ¿no es cierto? ¿Para qué hables una empresa si no quieres ganar? ¿No es cierto? Toda empresa busca ganancias. Como busca ganancias, entonces la distribución de la empresa va a ser la ganancia. Va a ser la ganancia. ¿Estamos? Listo. Y también, ahí va a entrar a entrever el Estado. ¿El Estado de qué manera lo vamos a retribuir? Al Estado le retribuimos con un tributo, ¿ya? Con los tributos, chicos. Entonces, en la distribución es el dinero obtenido de la venta de mis bienes, el dinero obtenido de la venta de mis bienes, pues yo lo voy a distribuir, ¿no es cierto? Lo voy a distribuir en la naturaleza, que es la renta, en el trabajo, que es el salario, en el capital, que es el interés, la empresa, que es la ganancia, y el Estado, que es el tributo, ¿no es cierto? Listo, ahí tenemos la tercera fase. Entramos a la cuarta fase. Profe, ¿cuál es la cuarta fase? Pues el consumo, ¿ya? El consumo. Entonces, si te pregunta, ¿cuál es la fase del proceso económico de la satisfacción de las necesidades? Pues la cuarta fase, el consumo. Ahí se va a lograr satisfacer las necesidades del hombre. En el consumo se va a lograr satisfacer las necesidades del hombre. ¿Sí, chicos? Listo. Muy bien. ¿Qué entonces? En el consumo se va a llegar a satisfacer las necesidades del hombre. Se van a llegar a establecer las necesidades, se van a llegar a satisfacer las necesidades del hombre. Ahora, el consumo va a tener una relación directa con el dinero, ¿ya? El consumo va a tener una relación directa con el dinero. ¿Por qué el consumo va a tener una relación directa con el dinero, profesor? Porque si tienes más dinero, más satisfacción de necesidades. Si tienes poco dinero, tienes poca satisfacción de tus necesidades. Entonces, el dinero va a tener una relación directa con el consumo, ¿ya? Mientras más dinero tienes, más tienes el poder de satisfacer más necesidades. Tienes el poder de satisfacer más necesidades. Menos dinero tienes, digamos, la capacidad de satisfacer menos tus necesidades, ¿ya? Vas a satisfacer menos tus necesidades si tienes menos dinero. Entonces, hay una relación directa entre dinero y consumo, ¿ya? Dinero, consumo. Más dinero, consumes más. Menos dinero, consumes menos. Chicos? Entonces, ahí está. ¿Dónde se satisfacen las necesidades? Pues con el consumo. Genial, con el consumo. Muy bien. Y por último, la quinta fase. La quinta fase o la quinta etapa del proceso económico, la inversión. La inversión. ¿Por qué es importante la inversión? Porque con la inversión vuelves tú a producir y después sigue la nueva etapa, ¿no? Circulación, distribución, consumo, inversión, ¿no es cierto? Gracias a la inversión, digamos, uno va a volver a producir, va a meter o va a colocar su dinero de nuevo en el proceso de producción, ¿ya? De nuevo en el proceso de producción. Entonces tienes ahorro, digamos, ingresos y consumos, ¿ya? Ingresos y consumos. Entonces, yo tengo mis ingresos, acá tengo mis ingresos, acá tengo mi consumo, ¿ya? Entonces, yo tengo que verificar cuánto de ingreso yo tengo y cuánto va a ser mi consumo. Pero yo tengo que utilizar una cierta lógica, ¿no es cierto? No voy a gastar todos mis ingresos en mi consumo. No voy a gastar todos mis ingresos en mi consumo. Es por eso que acá, en la inversión, te parece, ¿cómo se ahorra? Se ahorra así. La inversión menos el consumo. Ya, la inversión menos el consumo.
Entonces, vamos a restar la inversión y el consumo. Porque si yo gasto la mayoría de mi inversión en consumir, pues no tengo, o tengo poco para ahorrar, o tengo casi nada para ahorrar. Entonces, uno debería ser equilibrado, ¿no? Uno debería ser equilibrado. Gastar una cierta parte de tus ingresos y la otra parte ahorrarlo. ¿Y para qué puedes ahorrar? Para poder invertirlo, ya para poder invertirlo, ya para poder invertirlo. Entonces, tenemos así, chicos, las 5 etapas del proceso económico: producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Recuerda que la inversión, sin la inversión, o si no se realiza la inversión, no se puede de nuevo seguir con el círculo del proceso económico. Entonces, la inversión es muy importante, ¿ya? La inversión es muy importante, ¿ya, chicos? Genial. Espero que hayan comprendido un poco del tema y si lo han comprendido, lo van a resolver fácilmente los ejercicios que se le ha dejado. ¿Ya, chicos? Bueno, eso es todo por mi parte y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense.